Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Perdóname, es que no sabía si tenía esto puesto. Falla, ok. Dale. Estamos bien. Sí, queremos. Sí, dale. 3, 2. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿El ejercicio me ayuda o me perjudica? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero explicar este tema porque me escriben personas preguntándome sobre el ejercicio. Alguien me dice, ¿podría usted explicar por qué hacer ejercicios muy pesados cuando todavía no se recupera el metabolismo puede traer problemas? Dice, he visto personas que se levantan bien temprano y dejan de dormir para irse a hacer los bootcamp, los campamentos de ejercicio, ¿no? Que después de un mes los deja fracasados y con deseos de comer azúcar. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto. Fíjense, mire, en todos mis libros, El Poder del Metabolismo, Diabetes sin Problemas, en muchos episodios de Metabolismo TV, me han oído recomendar el ejercicio. El ejercicio es muy recomendable, pero debo decirle que el ejercicio puede ser perjudicial. Puede ser perjudicial si usted no prepara el cuerpo para el ejercicio. Todo en la vida tiene una secuencia. Uno primero se enamora, después se casa. Uno pudiera casarse, como hacen los hindúes, para ver si después se enamora, pero no siempre funciona. Otra secuencia. Uno primero se quita la ropa y después se baña. Uno pudiera bañarse con la ropa para después quitarse la ropa, pero no le va a quedar igual tampoco. O sea, que en la vida las cosas tienen secuencia, un orden. Fíjense, cuando una persona tiene un cuerpo donde, por ejemplo, el cuerpo se le ha puesto un poco sobrepeso, obeso, ¿no? La persona quiere recobrar su metabolismo. Una de las opciones que tiene, que debe considerar, es el ejercicio, definitivamente. Es una opción correcta, pero ¿qué pasa? Si esa persona con ese cuerpo en mal estado, deshidratado, lleno de grasa, débil, con mala calidad de sueño, con un mal metabolismo, se lanza a hacer ejercicio, lo que le va a hacer es daño al cuerpo. ¿Por qué le va a hacer daño? Porque si el cuerpo no está preparado para esforzarse muscularmente, le va a hacer daño a las glándulas adrenales, que son las glándulas que producen la adrenalina, que es la hormona que el cuerpo produce cuando tiene estrés. Y hay personas de estas que se rasgan ligamentos y demás porque se tiran a hacer ejercicios sin que el cuerpo esté preparado. La secuencia correcta es, primero, usted se educa. Yo le recomiendo que si va a adelgazar y va a hacer ejercicio, primero lea esto, lea El Poder del Metabolismo y entienda cuáles son los factores que mejoran su metabolismo, qué es lo que va a producir la energía que luego usted va a invertir en el ejercicio. O sea, usted no puede hacer ejercicio si antes no tiene energía. Quiere decir que antes de que haya ejercicio tiene que haber energía. Usted no puede no puede gastar lo que no tiene. O sea, si usted va a una tienda y va a comprar algo, primero tendría que haber depositado dinero en su cuenta antes de poderla pagar. O sea, el dinero es como energía, usted no puede gastar algo que usted no tiene. Entonces, usted primero se educa, entiende cómo funciona el metabolismo, va a entender que tiene que hacer hidratación, tiene que hidratar el cuerpo bien, va a entender que tiene que hacer una dieta correcta, como decir la dieta 3x1. ¿verdad? Entonces usted aprende a hacer una dieta como esta, la dieta 3x1, aprende que hay alimentos que adelgazan, que le suben la energía, alimentos que engordan, que le bajan la energía, empieza a hidratarse, empieza a reganar energía, adopta usted un estilo de vida porque ya tiene conocimiento y con ese conocimiento, haciendo eso, una semanita, 2 semanitas, de momento usted va a sentir mucha energía porque está hidratado, está comiendo correctamente bien, empezó a dormir mejor, ahora tiene más energía, ya la ropita le está empezando a quedar cómoda y ese es el momento, cuando ya su cuerpo está hidratado y usted está tomando sus vitaminas y está el cuerpo listo para la acción, ahora su cuerpo está creando energía y como está creando energía, usted puede hacer ejercicio y cuando haga ejercicio usted va a salir de ahí
como un campeón o como una campeona. ¿Me sigue? Con un cuerpo bello, bien estilizado, poniéndose la ropita que a usted le gusta, y todo eso lo va a lograr porque usted hizo la secuencia correcta. Así que el ejercicio es bueno si usted hace la secuencia correcta. Es malo si usted trata de eliminar esto y tratar de irse aquí. Ahí solamente va a tener problemas. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.